Hay de los santos, de que el Señor nos da disfrutes momentáneos, la oportunidad de que Dios dé una espada a nuestro. Puedo aclarar, siendo eterno. Pero hermano, eso va a ser difícil de aguantar. Para empezar, nuestra naturaleza corrupta no existirá más. Seremos transformados. Pero no es eso a lo que me refiero a la presencia del Señor, al disfrute de estar en su compañía, porque es con Él con quien hay plenitud de gozo. Así que con esta expectativa, yo he esperado el día y yo les animo a que cuando se visualice el día del Señor, usted diga, oh Señor, en el mundo tendremos aflicción, pero este domingo tendremos oportunidad de participar de tu presencia para que alientes mi corazón en medio de un mundo tan adverso, caído, que está en tinieblas. Y donde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia y el creyente, por vida y testimonio, deben ser una luz refulgente de esperanza para el pecador. Pero no es la clase, es solo una expresión de fraternidad para ustedes. Hermanos, por favor, acompáñenme a orar. Padre, te damos muchas gracias por tus abundantes bondades y misericordias para con nosotros. Pero sobre todo, Señor, que nos has redimido en Jesucristo, has perdonado nuestros pecados, nos has justificado y nos has adoptado, Señor, y has prometido que estás preparando nuestra morada eterna contigo siempre. Ayúdanos, Señor, para que nos despeguemos en el sentido que se entiende de lo terrenal y nos elevemos, Señor, alentados por tus promesas y tu palabra, las promesas en tu palabra, de nuestra esperanza contigo en la eternidad. Bendice por favor este tiempo de enseñanza, abre la mente y el corazón nuestro para que seamos aprendices humildes, sencillos, reconociendo que tú eres el que sabe y nosotros somos los ignorantes, y que Padre, necesitamos el poder de tu Espíritu para que esas verdades afecten nuestros corazones. Ayúdanos por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Clase pertenece a una serie que hemos titulado Medios de Gracia, y habíamos definido que un medio de gracia es un instrumento mediante el cual Dios fortalece y aumenta la fe de los creyentes, y que aunque Dios puede usar una diversidad de medios, hay medios específicos que contienen la promesa de bendición en la palabra, y que los que hemos visto hasta ahorita son dos. Uno es la palabra, el ministerio de la palabra de Dios, y aprendíamos una frase que espero se haya quedado grabada en su mente. No, en latín. No, ahora se cree. La predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Nos referimos específicamente a la predicación, a la reunión, el culto. Digamos que debería de mantenerse en el ministerio de la... El segundo medio de gracia mediante el cual el Señor fortalece y aumenta nuestra fe. Más fe. Pues este es otro medio mediante el cual Dios aumenta y fortalece la señal, la membresía del pacto. Déjenlo.
La señal del pacto es el bautismo. Bueno, ahora el tercer medio que vamos a aprender hoy es la fiesta del pacto, la cena del Señor. Yo sé que ya hay preguntas. Bueno, espero que el Señor nos ayude para entender a qué me estoy refiriendo cuando hablamos de la... Por favor, vayan conmigo a Marcos 14, 22 al 25. Marcos 14, 22 al 25. No olviden esto que hemos mencionado anteriormente, que es que los medios no salvan. Los medios son instrumentos que Dios utiliza con el poder de su Espíritu, sí para llamar y salvar, como el ministerio de la palabra, pero también para fortalecer, para hacer crecer. Tengan en mente eso porque es clave. Cuando hablamos de la cena del Señor, también es un aspecto importante. Dice la palabra del Señor en Marcos 14, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Tomad, perdón, otra vez hermanos, porque leí mal. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Las comidas son algo habitual en nuestras vidas, ¿cierto, verdad? Comemos con frecuencia, algunos con más frecuencia que otros. Pero están de acuerdo que la comida es algo necesario para subsistir y nosotros normalmente tratamos de poner un cierto orden a nuestras comidas en la mañana, al mediodía o a la hora de comida. Identificamos la hora de comida entre la 1 y la 3 la 1 de la tarde y las 3 de la tarde. Y en la noche, en la cena, a las 8 de la noche o dependiendo a la hora que usted guste cenar. Pero nosotros comemos habitualmente y solamente lo hacemos porque sabemos que necesitamos subsistir. Dios nos ha diseñado nuestros cuerpos para que mediante el alimento el cuerpo se mantenga funcionando. Pero también hay comidas, ¿están de acuerdo conmigo?, en que tienen una naturaleza un poco diferente, porque no se trata solo de la comida, sino se trata de con quién comes la comida o qué significado tiene que te reúnas a comer con otros. Incluso algunas pueden tener un sabor, dice un pastor, como ceremonial, como en una boda. Casi ustedes cuando van a una boda o a una quinceañera, normalmente dicen, pues más o menos el orden de toda la ceremonia es esta, y dentro de esa hay una comida. Uno puede pensar en las grandiosas comidas en la vida de una persona promedio, tiempo en el que puede haber una boda, un aniversario o una cena de estado, el fin de año, Navidad y otros momentos en el que se reúnen un grupo de personas, familias, amigos, fraternos, se reúnen para celebrar algo. No es solamente porque van a alimentarse, sino por el motivo que los reúne, y la comida es parte de esa celebración. De hecho, normalmente usted, hermana querida, estará de acuerdo conmigo en esto. Cuando se trata de una celebración, usted no quiere cocinar lo mismo que normalmente cocina. Usted dice, esta es una ocasión especial. Vamos a hacer algo que normalmente no hacemos. ¿Verdad? Seguramente usted el fin de año, usted pensó, dijo, bueno, vamos a cenar y vamos a preparar una cena que sea diferente. Y ya empiezan ahí ustedes
Ustedes, porque yo francamente no mucho, yo solamente pido, ¿verdad? Pero ustedes dicen, bueno, vamos a hacer esto, oye, nunca he preparado esto, o nunca hemos comido esto, y entonces, oye, ¿qué te parece si hacemos? Bueno, le damos una importancia a la comida, repito, no porque digamos, es que si no, esa noche moriré de hambre. No, el significado que le damos es por lo que significa esa reunión, esa oportunidad de compañerismo o celebración. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tenía una comida así, ustedes recuerdan, ¿verdad? ¿Sí saben cuál es? La Pascua. Esa comida era una celebración, era una conmemoración, un recordatorio de cómo Dios había librado a la nación de Israel, al pueblo de Israel, de Egipto. Ustedes recuerdan la plaga, seguramente, ¿verdad? Cuando el Señor dijo que esa noche pasaría el ángel de la muerte y acabaría con todos los primogénitos. Y él dio instrucciones precisas a Moisés para que éste se las pasara al pueblo, para que ellos hicieran el sacrificio de un cordero, llenaran de sangre el dintel y el marco de las puertas, y luego comieran la carne del cordero y las hierbas amargas. Era una celebración. El pasaje que leímos en Marcos era el día de esa celebración. Era la celebración de la Pascua, de la liberación. Esa celebración, esa comida, alimentaba y proclamaba un mensaje. Alimentaba y proclamaba un mensaje que era, si ustedes pueden leer en Éxodo después, no ahora, es que Dios había librado a la nación de Israel. Dios había libertado, porque fue después de esto que Faraón le dijo a los israelitas, váyanse, no más. Si ustedes ven las otras plagas, Faraón se arrepentía de decirles que se fueran. Primero sí, porque la calamidad, después no. Y con este, dijo Faraón, no más, que se vayan los israelitas a donde se quieran ir. Y es más, denles cosas porque no los queremos de regreso. Para el cristiano, la promesa del pacto de Dios es anunciada cuando el participante, hablando de la cena del Señor, se alimenta espiritualmente del cuerpo y la sangre de Cristo, ya que Él, es decir, Cristo, está espiritualmente presente entre ellos. Por tal razón, esta comida es un medio de gracia. Voy a repetirlo. Para el cristiano, la promesa del pacto de Dios es anunciada cuando el participante se alimenta espiritualmente del cuerpo y la sangre de Cristo, ya que Él está espiritualmente presente entre ellos. Por tal razón, esta comida es un medio de gracia. Tres verdades acerca de la cena, de la Santa Cena como un medio de gracia. Es importante que ustedes y yo recordemos que la cena es una comida que proclama y predica las bendiciones del pacto. Así como el bautismo proclama y predica, también la cena proclama y predica las bendiciones del pacto a los que vienen en fe. Es una comida en la que la persona de Cristo está presente. Y usted dirá, hermano, pero ¿no hemos aprendido de que el pan y el vino son simbólicos? Sí. No creemos en la transustanciación, pero esos símbolos no son meros símbolos. Y es lo que vamos a aprender en esta primer punto. Esta es una comida de bendiciones pactuales. La cena es una comida de bendiciones pactuales. El texto en Marcos nos señala que él se refiere a la copa como la sangre del nuevo pacto.
pero vayan conmigo a otros dos pasajes en Mateo 26, 28, por favor. Mateo 26, versículo número 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. También Mateo le llama, la sangre del nuevo pacto. Lucas 22, 20. Lucas 22, 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Al igual que el pueblo del antiguo pacto, nosotros también tenemos una fiesta que proclama la libertad que Dios nos ha concedido. Si tú eres cristiano, sabes que Dios te ha concedido libertad. ¿Recuerdan ustedes que aprendimos acerca de la libertad, de la base de nuestra libertad, y que decimos que el Señor nos ha libertado? Y hablábamos de los elementos que implican esa libertad. ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan, ¿verdad? A ver, díganmelas. Bueno, hablemos de qué nos ha libertado el Señor, para ser más simple. De la culpa, del poder y de la condenación del pecado. ¿Está bien? Recuerden eso. Cuando hablamos que el Señor nos ha libertado, ¿de qué? De la culpa, del poder y de la condenación del pecado. Entonces la cena es una proclamación de esa liberación. Y al mismo tiempo significa que nos alimentamos de su promesa. El Padre trae a cada uno de los que constituyen su pueblo al pacto de gracia, un pacto a través del cual los méritos de su Hijo son imputados al pecador, nuestra justificación. Y el atroz registro pecaminoso del pecador es eliminado por la sangre de Cristo. Y todo por la libre gracia, libre y gratuita gracia del Señor nuestro Dios en Cristo. Ahora, yo dije pacto de gracia, y aunque lo voy a remitir a que usted escuche los audios del pastor Eber, que ha enseñado acerca del pacto, ahorita mencionaré algunos aspectos que seguramente ya fueron mencionados anteriormente, pero con la intención de tener en mente esto. El pacto de gracia, recuerden que fue anunciado en Génesis 3:15, donde dice que la simiente de la mujer acabaría con la simiente de la serpiente. Y ese pacto de gracia no son los pactos divinos que se dan en el registro bíblico, sino que entendemos que el pacto de gracia es inicialmente prometido en Génesis y plenamente revelado en el nuevo pacto, que es en el Nuevo Testamento. Y que este pacto de gracia está fundamentado en el pacto de redención trinitario. El pacto de redención trinitario es el pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para salvar. El pacto de gracia es el que se puede entender como revelado en la Escritura de principio a fin, donde Dios ha prometido juramentadamente salvar a los que confíen en Cristo y se entreguen a Él. Espero ser claro porque no puedo abundar demasiado. Pero voy a citar algunos párrafos de la confesión, de nuestra confesión y de la confesión bautista. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así éstas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida si no hubieran sido por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha agradado expresar en forma de pacto. Segundo párrafo. Además, al haberse colocado el hombre bajo la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que ofrece libre y gratuitamente a los pecadores
vida y salvación por medio de Jesucristo, demandándoles fe en Él para que sean salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Tercer párrafo. Este pacto es revelado en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer, lo que mencionaba hace un momento. Y después, por pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, y tiene su fundamento en aquella transacción del pacto eterno que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos, y solo por la gracia de este pacto es que toda posteridad del Adán caído, que en cualquier tiempo haya sido salvada, ha obtenido vida y una bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de hacerse aceptable para Dios bajo aquellas condiciones o términos en los que estuvo Adán en su estado de inocencia. Ya sé que es mucho, hermano, es mucho. Léalo y recuerde. Y en síntesis, lo que estoy diciendo, y por eso decimos que es la comida, ¿se acuerdan cómo le dijimos? Llamamos, es una comida de bendiciones pactuales. Estamos recordando que Dios hizo un pacto y que nosotros, al obedecer a la demanda del Evangelio, estamos dentro de ese pacto juramentado. Y eso es motivo de alegría, es motivo de celebración. Porque si usted observara al pueblo de Israel trasladándose al Éxodo, cuando usted estuviera ahí en las ciudades de Egipto y usted supiera que los primogénitos morirían, usted quisiera formar parte de aquellos israelitas que obedecieron y que pusieron en el dintel la sangre del cordero, ¿no? Y que el ángel de la muerte no visitara a su familia. Nosotros ahora, en la revelación plena del pacto de gracia, podemos decir con gozo: oh Señor, tú prometiste juramentadamente salvar a todos aquellos que depositaran su confianza y su vida en Jesucristo. Eso es algo glorioso. Por eso podemos llamarle la fiesta del pacto. Es una celebración, amados hermanos. Cuando nosotros participamos de la cena, y no me quiero adelantar, en realidad estamos recordando lo que Dios ya ha hecho por nosotros y lo que Dios hará por nosotros. En este mismo pacto, el que proclama la cena del Señor, cuando el cristiano toma la cena, el pacto de gracia es declarado nuevamente en todo su esplendor. A los que vienen en fe, son las bendiciones de este pacto a los que el receptor, una vez más, tiene la oportunidad de recordarlos, de aferrarse a ellos. Escuchen las palabras de un predicador, ¿en inglés o en español? Benjamin Kish, el bautista inglés del siglo XVII, dijo: hay una transmisión o comunicación o impartición mística, y no hablo de magia, sino mística, misteriosa, que ahí se presenta de todos los benditos méritos de Cristo a nuestras almas por medio de la fe, y que es recibida de una manera gloriosa en la correcta participación de la misma. Así que se anuncia la promesa de Dios de salvar a todos los que vengan por la fe en Cristo. Estamos diciendo: todos los que se acerquen a Cristo con fe encontrarán salvación. Hermano, aunque yo sea muy malo, sí, tus pecados serían perdonados. Hermano, yo que he estado lejos de Dios, sí, Él te acercaría y te adoptaría en Jesucristo. Por eso es algo glorioso, hermanos. Por eso es una celebración, por eso es una fiesta. Así que, cuando participamos en la cena del Señor, la promesa del pacto de Dios, el Dios que nunca cambia, que dice Malaquías 3:6,
se predica en nuestros corazones y a la asamblea reunida alrededor de la mesa. Así que la cena del Señor es una comida de bendiciones pactuales. Segundo, la presencia de Cristo está aquí. Y no estamos negando que el Señor está en todas partes, o que Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, pero particularmente en la cena, Cristo está presente. Escuchen esto. Hay muchos que han argumentado que Dios realmente concede la gracia y que salva y justifica mediante la operación de la cena. Nosotros no creemos eso. Algunos otros han afirmado que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Tampoco creemos eso. Otros han negado estas cosas y han dicho que nada sobrenatural, y en esto sí está cerca, a veces el círculo evangélico, otros han negado que en la cena ocurra algo sobrenatural y que solamente es un memorial del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero tampoco creemos eso. Son creencias variadas, hermanos, pero hay quienes sostienen, y yo creo que nosotros estamos dentro de esos, que aunque el pan y el vino no se transforman de ninguna manera en la cena, Cristo sí está espiritualmente presente con su pueblo de una manera especial. Cristo sí está presente. Y ahorita trataré de explicar para que usted y yo aprendamos y entendamos este asunto. La confesión dice: los que reciben dignamente la cena, participando externamente de los elementos visibles de esta ordenanza, entonces también reciben y se alimentan internamente por fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino espiritual, de Cristo crucificado y de todos los beneficios de su muerte, el cuerpo y la sangre de Cristo estando entonces no corporal ni carnal, sino espiritualmente presentes en esa ordenanza para la fe de los creyentes, así como los elementos mismos lo están para sus sentidos externos. Marcos habla de la conexión entre el pan y el cuerpo, entre la copa y su sangre. Esto no es un argumento que demuestre una relación literal, pero tampoco es tan simbólico como para que no se pueda hacer una conexión entre los dos elementos. Más bien es como declara Primera de Corintios, por favor vayan conmigo, a capítulo 10, Primera de Corintios 10. Cuando participamos de la cena tenemos comunión o cofraternidad, koinonía, con el cuerpo y la sangre de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo número 16. Dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Entienden el tono de la pregunta, verdad? Como diciendo, ¿no es esto lo que significa? ¿No es esto lo que es? Dice: el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Ahí Pablo en la carta a los Corintios está contrastando o poniendo en contraste los sacrificios paganos, calificándolos de participación con los demonios en contraste con la cena del Señor. Y la califica como la participación en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pablo está recordando
a los primeros creyentes de Corinto y a todos los cristianos a través de todos los tiempos que la participación en la cena del Señor es comer pan y beber vino literalmente, pero también es una participación espiritual en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por tanto, los elementos no se transforman, amados. No se transforman, no cambian. Pero tenemos comunión espiritual con el Señor, quien está presente. Dice otro predicador, Sinclair Ferguson, así: no es por la administración de la iglesia, ni meramente por la acción, porque lo hagamos nosotros, de nuestra memoria, sino por medio del Espíritu que disfrutamos de la comunión con Cristo, crucificado, resucitado y ahora exaltado. Pues Cristo no se encuentra, no se localiza en el pan y el vino. Ese es un punto de vista católico romano. Ni está ausente de la cena como si nuestra acción, es decir, nuestra actividad más elevada fuera recordarlo. El punto de vista memorialista, que dicen que solo es un memorial. Dice, antes bien, Él es conocido a través de los elementos por medio del Espíritu Santo. Hay una genuina comunión con Cristo en la cena, así como en la predicación de la palabra. Él no está presente en la Biblia localmente. No es que Cristo esté aquí presente. Sigue la cita de Sinclair Ferguson, no es la mía. Dice, ni por creer, sino a través del ministerio del cuerpo y la sangre, sino a través del ministerio del Espíritu. Es decir, cuando decimos que Cristo nos está hablando, es porque Él está usando su palabra con su Espíritu. No es porque Cristo esté aquí en estas páginas como localmente. Yo creo que ayer compartía con una hermana y decía, usted cuida su Biblia, supongo, ¿verdad? Pero hay quien cuida su Biblia como si la Biblia tuviera un elemento divino en las hojas. Si se le rompe la hoja a usted, no puede ser. Si se rompe la hoja porque usted la está leyendo frecuentemente y se le gasta y mañana tiene que comprar otra Biblia, hágalo. ¿Sí? No le dé un valor que no tiene. Por supuesto, la palabra de Dios es valiosa y es viva y eficaz, pero no son las hojas ni la tinta. Sigue diciendo Sinclair Ferguson, Él no está presente en el pan y el vino, sino por medio solamente del poder del Espíritu. El cuerpo y la sangre de Cristo no están encerrados en los elementos, ya que Él está a la diestra del Padre. Pero por el poder del Espíritu somos llevados, y esto es para mí muy bueno, a su presencia, y Él está entre nosotros. Termino la cita. Si la palabra que aparece en 1 Corintios, que es comunión, que traducimos como compañerismo, no se refiere, amados hermanos, a nuestro compañerismo, a tú y yo. Se refiere específicamente a nuestro compañerismo con Cristo. Y a los efectos de la obra del Evangelio. Así que cada vez que viene con fe a la cena del Señor, Cristo está espiritualmente presente con usted de una manera única. De ahí la insistencia, hermano, habrá cena, no se la pierda. Porque es una oportunidad única en donde usted tendrá un compañerismo especial con el Señor Jesús. Y no se puede impartir en la casa. Tiene que ser en la reunión de los santos. Tiene que ser en la iglesia. Así que debemos reflexionar sobre lo que significa, y estas palabras son de, no sé cómo se dice, pero es como Willemus Abrakel, es un teólogo holandés del siglo XVII. Dice, debemos reflexionar lo que significa la cena del Señor. Las señales no han sido instituidas con el propósito de servir a Dios al participar en ellas, pues Dios es un espíritu que debe ser
servido de una manera espiritual. Estas señales externas ocultan cuestiones espirituales. Cristo ha instituido el pan como señal y símbolo de su cuerpo, y el partimiento de este como señal del partimiento de su cuerpo por su sufrimiento y muerte. Al ver estas señales, el que comulga en la cena, el comulgante, no debe detenerse en estas mentalmente, sino que debe proceder a lo que significan, es decir, al cuerpo y la sangre de Cristo. Hermanos, cuando participamos de la cena, al tomar el pan, partirlo y molerlo con nuestros dientes, nuestra mente debe recordar que Cristo fue molido por causa de nosotros. Que nuestros pecados son la causa del sufrimiento y la muerte de Cristo. Sigo con lo que dice este teólogo. Dice, para satisfacer la justicia de Dios por los pecados de los creyentes, por tanto, el que participa debe unir la señal con su significado. La señal con lo que significa. Número 3. ¿Estamos bien en tiempo? Sí. Ya falta poco. Número 3. El alimento espiritual se hace disponible como un medio de gracia. Hay diversas declaraciones confesionales y que recopilan lo que la Escritura enseña sobre la cena del Señor, de manera específica aquello que es de particular valor para el alimento espiritual del cristiano que asiste a la cena en fe. Voy a repetir, algunas cosas ya las leí hace un momento, pero quiero repetirlas. La vez anterior leímos el capítulo 14 de la confesión, que dice, la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer, para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, y es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra, por medio de la cual también, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esta fe es aumentada y fortalecida. O también podemos ver la pregunta 75 del Catecismo de Heidelberg. Porque Cristo me ha mandado y también a todos los fieles comer de este pan partido y beber de esta copa en memoria suya, añadiendo esta promesa. Primero, que su cuerpo ha sido ofrecido y sacrificado por mí en la cruz, y su sangre derramada por mis pecados. Tan cierto como que veo con mis ojos que el pan del Señor es partido para mí y que me es ofrecida la copa. Y segundo, que Él tan cierto alimenta mi alma para la vida eterna con su cuerpo crucificado y con su sangre derramada, como yo recibo con la boca corporal de la mano del ministro el pan y el vino, símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor. Eso dice el Catecismo de Heidelberg. Así que, dado que la cena del Señor es una proclamación visible de las promesas del pacto y que es en un tiempo de comunión única con Cristo, lo que leímos hace un momento, esas declaraciones confesionales, tienen razón al considerar que la cena del Señor es un medio ordinario de gracia. Aumenta nuestra fe, fortalece nuestro espíritu, aviva nuestras convicciones, nos recuerda nuestra gloriosa salvación en Cristo. ¿Y cómo nos salvó? A menudo, y con esto creo que voy a terminar, a menudo, hermanos, o muy frecuentemente, muchos cristianos tratan la cena del Señor como un acontecimiento ocasional, en el que piensan en la muerte de Jesús. Sin embargo, es mucho más que eso. La cena del Señor proclama un sermón visible. El Espíritu Santo ministra la presencia espiritual de Cristo al que participa fielmente. Y no me refiero a la fidelidad de la frecuencia,
sino a la fidelidad, a la dignidad de acuerdo a la vocación del Evangelio, confiando en que Jesús es nuestro Redentor y que al hacerlo lo hacemos con solemnidad, no dando el valor en sí mismo a los elementos de la cena, sino lo que estos nos están comunicando como realidad espiritual para nosotros. O dice un escritor, predicador, de quien me he servido mucho de este material, dice: ¡qué alegría, creyente! Nuestras almas se alimentan y nuestra fe se nutre mientras participamos de esta comida. ¡Qué fiesta! Que es Salvador, que hace todo lo necesario para concederle un asiento a la mesa. ¿Cómo podríamos sentarnos a la mesa si no fuera que el Padre prometió juramentadamente que los que nos acercáramos a Él por medio de Cristo seríamos perdonados, salvados, sin méritos, justificados y adoptados como hijos? Y sentarnos a la mesa y tener esa convivencia con Cristo. La fiesta del pacto es una gran celebración, o una fiesta, dice este hombre, en la que su fe se enriquece, se fortalece y aumenta. Que el Señor les bendiga más. Preguntas, ¿todavía tenemos tiempo? Ya no, ¿verdad? ¿Sí? 5 minutos. Ay, no. Ese es un récord. Nunca había dejado 5 minutos para preguntas. 10. Wow. Los pastores están diciendo, no. ¿Sí? ¿Una pregunta? Ahora sí. En cuanto a la presencia de Cristo en la cena, ¿solo los que participan de la cena disfrutan esa presencia? Sí. O también en el caso, bueno, cuando nosotros la tomamos, que los que no son miembros permanecen sentados, ¿ellos también disfrutan de la presencia de Cristo? No igualmente. El acto como tal, no por el acto, sino porque está participando, el participante primero, porque deben de saber, ¿por qué una persona no participa de la cena? Normalmente es porque no es creyente. Y lo segundo es porque tal vez esa persona no se ha adherido como un miembro de una iglesia. Esos dos aspectos son importantes porque son parte de la vida de un cristiano. No participa igualmente, es los que participan de la cena, participan especialmente de la presencia de Cristo. Amados, si ustedes dicen, hermano, yo no soy miembro de una iglesia o no participo de la cena, te estás perdiendo de la fiesta del pacto. Si tú me dijeras, hermano, no soy cristiano, yo te diría, Dios ha prometido juramentadamente salvar a los que creen en Cristo. Entonces mi primera exhortación sería, cree en el Señor, entrégate a Él y participa con nosotros de esta fiesta solemne. Y en segundo lugar, si tú no eres miembro de una iglesia, adhiérete a una, porque una de las características de la Cena del Señor es que la Cena del Señor se da en la congregación, en la iglesia, es decir, en aquellos que se han adherido a la institución de la iglesia, precisamente como una señal del pacto, que es el bautismo, y pueden participar con la iglesia. ¿Quién quiere ser miembro de la iglesia? Yo les preguntaría a ustedes, a todos aquellos que no son miembros de la iglesia. Si usted dijera, yo hermano, primero debes creer en el Señor Jesucristo. Y si usted dijera, hermano, yo creo, entonces debes ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y usted dirá, ya fui bautizado. Entonces debes comprometerte con una iglesia local según el mandato bíblico y servir al Señor en ella, a los santos, al Señor. Hermano, yo quiero. Entonces, al ser miembro, participa con nosotros de esta gran fiesta pactual. ¿Alguna otra pregunta?
fáciles, por favor. Hermano, en la situación que hoy fuera la cena del Señor, si he estado en pecado recientemente, ¿qué debo hacer? Confesarlos, pedir perdón y hacerlo conducente. Eso no es una condición para cuando sucede la cena solamente. Cuando un cristiano ha cometido un pecado, su deber es arrepentirse, confesarlo, ir al Señor y pedir perdón y restituir. Cuando digo restituir es caminar en dirección opuesta tratando de enmendar y evitar que eso ocurra. Pero vamos a suponer que el pecado fue ayer y la cena fuera hoy. Si hay arrepentimiento, porque un aspecto de los deberes para tomar dignamente la cena es el autoexamen. Y ese autoexamen debe de llevarnos a la confesión y al arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, yo no vería por qué no participar de la cena del Señor. Solo que hay que cuidar una cosa, y eso creo que sí es importante. No pretendamos engañarnos que porque participar en este aspecto tan glorioso, eso nos da algún tipo de mérito o de cumplimiento religioso. Eso es lo que muchas veces las personas, bueno, voy a arrepentirme porque pues, tengo que participar, no quiero que el pastor, eso es un autoengaño. Yo sé, y nosotros aquí como hermanos de remanente, ustedes deben saber, de repente algún hermano siente que su condición espiritual no es buena, o su relación con el Señor ha sido quebrada por un pecado y no participa de la cena por conciencia. Nuestra exhortación debe de examinarse y debe de ir al Señor y restablecer su comunión con Él. Agrego lo siguiente: ¿quién de nosotros cuando hacemos autoexamen cree que surge nuestra inocencia? No hay. Si usted cree y dice, hermano, yo esta semana limpio, entonces usted necesita aprender a hacer un buen autoexamen a la luz de la palabra de Dios. ¿Me expliqué? Sí. ¿Alguien más? Sí. Te va a pasar el micrófono el hermano, aunque hablas fuerte, pero... Ahorita que comentaba acerca de que es una fiesta, Sí. y yo me quedaba pensando en, no sé si es comentario o pregunta, cómo en lo particular cuando participo de la cena, a mí me da tristeza, dolor al recordar la obra de Cristo Jesús al partir el pan, al masticar y que es quebrantado de su sangre, y es una fiesta. Y hay un sentimiento así encontrado, pero porque eso representa mi libertad, que perdono mi pecado. Y a veces que no me ha tocado, pero me ha tocado ver la indiferencia que lo toma y no puede haber una reacción. Es posible que no haya ni una reacción de una felicidad porque somos perdonados, o una tristeza porque nuestro Señor tuvo que pagar un precio. Bueno, yo haría varias precisiones ahí, hermano, y voy a tratar de ser breve, muy breve, pero muy claro. Espero, porque a veces no soy ni breve y no soy claro tampoco. Lo primero, cuando nosotros vemos el sacrificio de Cristo, no debe de despertar en nosotros una mera compasión. Nosotros debemos ver la forma en que padeció Cristo, ese sufrimiento terrible y doloroso, es la forma en que Dios ve el pecado. Y nosotros debemos tratar de recordar que la muerte de Cristo fue por causa de nuestros pecados. Para mí la mejor tristeza es la que es según Dios. Debemos entristecernos, sí, con frecuencia, sí, porque todavía no somos lo que deberíamos de ser. Y eso nos debe de inspirar, a estimular, motivar a vivir en santidad para nuestro Dios. Por otra parte, no podemos evitar, sin duda alguna, dice hermano, no puede ser que me dé gusto la muerte de Cristo. No es como, pero era necesaria.
¿Ustedes recuerdan el sermón de la semana pasada? Y esto es algo muy mío. ¿Ustedes recuerdan que una mujer ungió al Señor? ¿Sí? Yo les pregunto, si el Señor les dijera que tiene que morir para salvarnos y usted lo tuviera aquí, usted le diría, adelante Señor, ve a la muerte. Usted y yo seríamos más o menos como de ese ánimo de Pedro, de decir, no Señor, no te mueras, no, pues ¿cómo? ¿Nos vas a dejar aquí? Y yo lo compartía, no me acuerdo si era una reflexión comiendo o algo, pero yo lo compartía, decía yo, ¿piensan ustedes cómo veía María al Señor Jesús? Al ungirlo con el perfume, ella estaba diciendo, yo sé, Señor, que tu muerte es necesaria. Esa devoción, ese saber que su muerte era necesaria por causa de sus pecados. Entonces nosotros celebramos que el Señor prometió juramentadamente salvarnos en Cristo y que su muerte expiatoria es completa y suficiente para el perdón de nuestros pecados. Y que no solamente murió, sino que resucitó al tercer día y ha prometido regresar por segunda vez. Entonces, cuando alguien, y ahora voy a la última cosa que dijiste, toma con indiferencia la cena del Señor, la está tomando indignamente. Cuando no está pensando en el significado, en la presencia de Dios en la iglesia, en el significado de la cena, está tomando la cena indignamente. Porque hay una confusión en ocasiones cuando hablamos de indignidad, creen que se trata de un asunto legal o moral. Tomar la cena indignamente se trata de ver con menosprecio la cena del Señor. De ver, es un acto, un ritual. No es un acto ligero. La cena está llena de significado, de promesa, y Dios, el Dios Cristo nuestro Dios, se hace presente en ella, espiritualmente y realmente. Entonces, ¿cómo podríamos participar con ligereza? Por eso es una fiesta solemne. Es algo glorioso. Es algo que hace que el hombre deba conmoverse hasta lo más interno para decir, voy a participar de esta cena, oh Señor. Vaya significado, vaya fiesta. Ahora ustedes piensen que ustedes fueran a la fiesta de una persona muy importante y participan de la fiesta. Usted cuida sus modos, ¿no? Su comportamiento, trata de ser propio o apropiado en su conducta. De la misma forma, al acercarnos a la cena del Señor, elevamos nuestro corazón de gratitud y de alegría, reconociendo que el Señor nos ha salvado solo por su gracia en Cristo. Ahora se llama... No, bueno, está bien. Adelante. La hermana. Ahí va un jovenazo, le va a entregar un micrófono. Más adelante, hijo. El pan como señal del cuerpo de Cristo. Sí. Al recibirlo es pensar en ese momento en lo que Él sufrió por nosotros. Sí. Es literalmente pensar en el sacrificio expiatorio de Cristo. Esa es la idea. Es no pensar solo el pan como el pan, sino lo que representa. Incluso cuando lo masticamos, debemos saber, nuestros dientes afilados trituran. Nuestros pecados son la causa del sufrimiento y la muerte de Cristo. Y nosotros debemos reflexionar sobre eso. Pensar en eso. Sí, literalmente. Aclaro, no es que nosotros estemos masticando al Señor. Sí, entendemos lo que significa, es decir, el Señor fue molido por nuestros pecados. Él fue a la cruz y su cuerpo fue molido a golpes, fue molido, desgarrado por nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que estar pensando, que eso es lo que significa el pan. Ahora sí, ¿verdad? La hermana. Pastor Ever, espero no afectar tu tiempo de... ¿Sí?
Ahí va, ahí va, ahí va. Aquí la hermana, tercer silla del lado derecho, interior, izquierdo. Bueno, porque no se oye, ¿verdad? Ahora sí. Es como, ya sé, ahora sí. Que no se nos olvide también, bueno, es algo que yo estoy pensando, de que sí debemos de recordar siempre el significado del pan y la sangre, pero también tener presente la promesa de que Cristo vuelve por nosotros. De la cena, que sí vamos a recordar que Cristo murió por nuestros pecados. Esa cena, pero recordando juntamente que Cristo viene por nosotros también, que no se nos olvide. Sí, lo que dice la hermana es que no solo recordamos la muerte, y eso es claro. Es decir, la cena no solo es un memorial de su muerte, es un memorial de toda su obra redentora, que implica ciertamente el sufrimiento, la muerte, la resurrección de Cristo, su exaltación y además su segunda venida. Todo eso se recuerda en la cena. De todo eso se reflexiona en la cena. De todo eso se alimenta nuestra alma en la cena. Promesas y hechos de Dios en su palabra. ¿Ya ahora sí? Creo que ya. Entonces, ¿terminamos? ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias también porque nos concedes, Señor, de tu gracia. Nosotros no somos dignos, pero en Cristo Jesús, Señor, nos atrajiste, nos has llamado por tu evangelio, nos has recibido como hijos. Padre, en verdad te alabamos, Señor, y te agradecemos mucho. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Por favor, bendice a cada creyente y a aquellos que no, Señor. Oh, te ruego que tú les llames a la salvación por medio de tu palabra. Gracias, Padre. Sigue con nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Tienen unos minutos, hermanos. Yo pienso que unos 10 minutos y luego regresamos para continuar nuestro tiempo.